Muy buenas tardes, estimado docente. En esta oportunidad voy a hacer una exposición con referente a la actividad programada para la semana número 10 sobre el Perú del entonces de 1930 al 1990, ¿no? Y las transformaciones históricas que hemos vivido en todo este tiempo y cómo su influencia ha perdurado en nuestros días y en nuestra historia, ¿no? Asimismo, entre el año 1930 y 1990, el Perú experimentó transformaciones profundas, ¿no? En su política, en su economía, ¿no? En su sociedad, marcadas por dictaduras, reformas radicales y crisis, pero también por permanencias como la desigualdad y el centralismo, ¿no? Estos cambios moldearon el Perú contemporáneo, ¿no? Con una democracia inestable, economía dependiente y brechas sociales persistentes, ¿no? Esta exposición que hago analiza cambios y permanencias en los ámbitos y su legado actual, ¿no? Asimismo, como cronología política de 1930, ¿no? La crisis del decenio de 1930, la caída de Leguía, el golpe de Sánchez Cerro y la crisis económica, ¿no? Iniciaron el periodo de inestabilidad política. Asimismo, las democracias y las dictaduras de 1930 y 1960, ¿no? La alternancia entre los gobiernos civiles y militares, Prado, Bustamante, Odría, segundo Prado y el primer gobierno de Belaúnde, ¿no? Y entre los gobiernos revolucionarios de 1960 a 1900 está Velasco, Morales, Bermúdez, implementaron reformas estructurales y profundas, transformando el Estado y la sociedad. Y la transición democrática de 1900 a 1990, el retorno de Belaúnde al gobierno de García y la crisis hiperinflacionaria marcaron el fin de el periodo estudiado, ¿no? Dentro de los cambios bueno, las transformaciones del sistema político, tenemos cambios significativos, ¿no? La modernización del Estado, la ampliación del sufragio, reformas constitucionales, fortalecimiento de las instituciones públicas y la participación de las políticas populares, ¿no? Asimismo, también tenemos que la crisis de legitimidad, ¿no? La inestabilidad gubernamental recurrente, los golpes de Estado frecuentes, la polarización, las ideologías y la erosión de la democracia representativa y tradicional. Por otro lado, tenemos las permanencias estructurales, ¿no? Centralismo limeño, que hasta hoy perdura, la exclusión de las poblaciones indígenas, la debilidad de la institución, el, el centralismo, ¿no? Político, ¿no? La dependencia del caudillismo militar, ¿no? Asimismo, los nuevos actores políticos, la emergencia de los partidos de las masas, los sindicatos organizados, los movimientos campesinos, la clase media urbana y las Fuerzas Armadas como el actor político. Dentro de las transformaciones económicas fundamentales de 1960, 1969, 1970 y 1980, ¿no? En 1960 tenemos que la industrialización por la sustitución, ¿no? El modelo Easy, ¿no? Asimismo, en 1969, la reforma agraria, ¿no? Las reformas estructurales, la transformación radical de la estructura productiva mediante la redistribución de las tierras y la nacionalización de la participación laboral en empresas, ¿no? La expropiación de los latifundios y la redistribución de las tierras, ¿no? La nacionalización de recursos mineros y energéticos importantes, ¿no? Y tenemos la crisis económica, ¿no? La hiperinflación, la recesión y la crisis fiscal evidenciaron agotamiento en el modelo estatista y la necesidad de de reformas liberales, la inflación y el descontrolado, eh, o el descontrolado, ¿no?
de altos niveles históricos sin precedentes, ¿no? La caída drástica del PBI, el desempleo masivo, el deterioro severo de los servicios públicos y infraestructura, ¿no? Estatal, ¿no? Asimismo, dentro de la evolución de la estructura económica, el cambio estructural, ¿no? Profundo, la transición de la economía primaria, ¿no? Explorando hacia modelo mixto, ¿no? Con mayor participación industrial y de servicios urbanos, ¿no? La urbanización económica acelerada, la concentración de actividades económicas en centrarse urbanas, ¿no? Básicamente, ¿no? Fueron los cambios y permanencias económicas, ¿no? Asimismo, las transformaciones sociales y fundamentales, ¿no? Tenemos que uno de los cambios que se suscitaron en ese entonces fueron la migración rural urbana, ¿no? Se aceleró entre los años 1950 y 1970, ¿no? Urbanizando Lima, creando barriadas, la reforma agraria, empoderó a los campesinos, ¿no? Pero la violencia del sendero radicalizó conflictos sociales en los años de 1980, ¿no? Vieron la feminización del trabajo, los movimientos indígenas, ¿no? Por ejemplo, al de CEP de 1980, ¿no? Demandando derechos, ¿no? La educación se expandió, pero de forma desigual, ¿no? Asimismo, la desigualdad, ¿no? Étnica y racial, ¿no? Los indígenas versus los mestizos blancos, ¿no? Perdura con un 25% de pobreza extrema, ¿no? En zonas rurales, el machismo y la violencia de género continúan influenciando en el Perú de ese entonces, ¿no? La brecha urbana-rural, la discriminación afecta la cohesión social hoy con protestas como las del 2022, las del 2023, por la desigualdad, ¿no? Que tenemos, ¿no? Y básicamente ha sido como una influencia del Perú de hoy, ¿no? En estos cambios forjaron un Perú con democracia electoral, pero frágil, ¿no? Alta rotación presidencial, la polarización económicamente, el crecimiento del 5% promedio entre el post-1990 se basa en la minería, pero con una informalidad y desigualdad, ¿no? Socialmente diversa, ¿no? Cultural. Es riqueza, pero la violencia histórica alimentó conflictos, ¿no? Permanencias como la corrupción en nuestras autoridades, el centralismo, obstaculizan el desarrollo exigiendo reformas para un Perú más equitativo, ¿no? Bueno, básicamente esos son los indicadores de transformación social desde 1930 al 1990, ¿no? Y vemos aquí en este cuadro que he elaborado cómo se ha ido moviendo la población y cuáles son los índices de la población urbana, la alfabetización, la esperanza de vida, ¿no? Los estudiantes universitarios y la población de Lima, ¿no? En millones, ¿no? Y su influencia en el Perú contemporáneo, ¿no? El legado político institucional, la estructura económica dependiente, una sociedad fragmentada, multicultural, ¿no? La interpretación histórica, claves del periodo, la síntesis, la interpretativa fundamental, la modernización incompleta, la persistencia coloniales, la tensión permanente, la influencia extrema, la movilización social, ¿no? En el Perú de 1980 era radicalmente diferente al 1930, pero conservaba las mismas contradicciones estructurales que impedían su plena modernización, ¿no? Asimismo, como conclusión, voy a indicar que en el año 1930 al 1990, Perú pasó de la oligarquía a reformas radicales, el neoliberalismo como permanencias de desigualdad. Su legado es un país en transición donde entender estos procesos es clave para el futuro, ¿no? Eh, es básicamente para reflexionar lo que ocurre en nuestra patria, ¿no? Muchísimas gracias por haber escuchado esta
esta exposición. Espero que les haya agradado y nos vemos en una próxima actividad.